Buenas tardes, estamos en el estudio de Benito Álvarez Escarpizo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queríamos a ver si nos podía contestar unas preguntas y enseñarnos algunas cosas que vemos por aquí. Vamos a enseñárnoslas a todos y primero vamos a hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos años hace que pinta? Pues casi desde la infancia, años muchísimos. En serio, desde el 58, 59, que son las épocas de preparación. Después del ingreso en Bellas Artes, que ya estudias y empiezas a trabajártelo en serio. Y luego profesionalmente, pues al salir, con todas las épocas de dudas, tanteos y demás. Muy bien. ¿Cuántos cambios ha habido en todas estas épocas, todos estos años? Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque estás cambiando, o por lo menos lo intentas poco a poco, intentando superarte, ¿no? Pero al principio quizá el concepto cambio es concepto de imitación. Estás cambiando por imitación de quien te deslumbra, quien te atrae, a quien admiras, qué pintores te interesa, por afinidad o por aprendizaje. Después pasas por una etapa quizá de inquietud, de poca madurez, no sé si es bueno o malo eso, pero sí de un cierto informalismo, de experimentar muchas cosas, experimentar casi una abstracción. Yo no he estado nunca en una abstracción rabiosa, a temática total, pero sí experimentando técnicas con acrílicos, con esmaltes, con óleo, con muchos experimentos, con soportes incluso distintos. Y después de esa temática de abstracción pasas por una etapa de expresionismo, de querer salvar al mundo. Y no sé, dentro de los 20 y tantos años, pues claro, crees que eres un genio, que además con un cuadro vas a salvar a toda la humanidad. Y hasta que te das cuenta que primero lo que tienes que aprender es a pintar lo mejor y sencillamente mejor. Y sencillamente no quiere decir simplemente, sino con el contenido y con un cierto dominio de la técnica. No por virtuosismo de habilidades, sino para que con ellas sea el mejor fondo gramatical para expresar la obra o la literatura que tú pretendes. En este caso, técnicas distintas, temáticas distintas para expresarlas lo mejor posible con una experiencia de lenguaje, sea en dibujo, sea en grabado, sea en escultura, sea en pintura. Ahí llegaremos. ¿En el color también ha habido variación? Sí, porque la influencia cuando terminas Bellas Artes en Madrid, que es donde yo estudié, estás bajo la influencia un poco de la Escuela de Madrid, de los grises, de los platas, de Vázquez Díaz, de los grises de la Sierra Madrileña, muchos cuadros velazqueños, en fin, de una sobriedad de color, unas tierras que como admiración personal de Lucio Muñoz a mí me interesaba mucho, algunas cosas de Benjamín Palencia. Y después pasas a hacer un cuadro, pues una pintura más de menos influencias conceptuales, imitativas, a sacar una entonación o una paleta que es la que te inspire más el natural de donde pintas, sea de tu tierra o sea del modelo que ese natural de estudio te va dando, ¿no? ¿Cuál es el germen inicial de un cuadro? El cuadro puede ser condicionado o libre. El cuadro condicionado es aquel que sale de encargo y entonces, bueno, pues tiene unas connotaciones y unos marcos de salida y unos cuestionamientos de planteamiento que, de acuerdo a la preparación de cada uno, bueno, pues uno empieza por tanteos, por informaciones, no sabe bien de dónde viene, ¿no? Pero bueno, ese condicionamiento también a uno le marca cuál puede ser el germen de salida. El germen, incluso de un cuadro, al no estar condicionado, sea figurativo o abstracto, y siendo personal a nivel de hago, a ver qué hago, y yo nunca digo que hago lo que quiero, sino hago lo que puedo. Entonces, dentro de esas limitaciones, ¿de dónde viene? Pues de un tema, de los momentos y de los temas que te hacen más vibrar. Yo al principio los temas que más me hacían vibrar es la naturaleza, el paisaje. Sí. Las tierras... Sí, es la pregunta que iba a hacer, ¿de dónde brota y por qué, claro, y por qué se motiva en otro, ¿no? Claro. Por una afinidad lógica, localista, de donde vive. Después también te inquietan, te inspiran, te motivan, te molestan y a la vez eso, lo mismo lo que te molesta, lo que te agrada, que lo que te hiere, te hace vibrar, pues son las cosas urbanas. Luego después los problemas sociales, los problemas de opresión y de... Esa es la pregunta que iba a hacer, claro, ¿qué nos lleva a decidir, no? Claro, y entonces tampoco
Yo después de pintar y de hacer muchos tanteos, de plantear grandes temas, me he dado cuenta que a lo mejor pintar una manzana, si sabes darle contenido, tiene tantos valores artísticos y plásticos y sociales como pintar una persona sangrando con las entrañas fuera. Lo que ocurre es que una temática, a lo mejor hay uno en la grandilocuencia y en el melodrama, y en el otro lado hay que saber leerlo debajo. Entonces al final lo que buscas, al principio te atraen mucho los temas grandilocuentes, las grandes llamadas trágicas, después te interesa más el matiz, la lectura subliminal y un tanto depurada y una cierta, digamos, metáfora con varias lecturas y más matizado, más personal. A lo mejor es más complejo, pero el cuadro no debe de serlo, pero esa es un poco digamos, la depuración, ¿no? ¿Por qué lo iniciamos y lo acabamos en un punto determinado y no en otro? Yo el cuadro me lo paso bien cuando empiezo, me molesta en la mitad del camino y no sé cuándo lo termino. Quiero decir con esto que lo más bonito es soñar, hacer proyectos, principiar cosas, el germen de partida de la ilusión de ellas, y en el medio lleva un proceso artesanal técnico que esa vibración primera parece que se enfría, porque como no puedes hacerlo aquí le pillo, aquí te mato, hacerlo en el acto. Exacto. Es en varias sesiones. Sí, es lo que te gustaría uno, ¿no? Claro, claro. Entonces hay un procesamiento, y en ese proceso, que no es tan corto como uno desea, como lo siente, pues hay que mantener ese nervio. Entonces uno empieza con mucho fulgor, pinta, y cuando ya uno no sabe seguir, yo lo que hago es ponerlos, mira, como veis por ahí, de cara a la pared, montones. Algunos están más terminados, otros menos, otros están sin hacer, o nada más en germen. Después volvés a retomarlos, intentando volver a coger aquel fulgor primero. Y cuando llega un momento que, de acuerdo a una estética y a unos criterios estilísticos o de sentimiento que tienes según tu edad o madurez pictórica, me refiero, pues lo dejas. Y lo dices que está terminado, pues no lo sé, creo que está dejado. Lo que pasa es que, claro, realmente ha pasado por unas etapas de iniciación, de germen planteamiento, de ideas, y al final tomas una opción de salida, pero al principio hay muchas, por eso es divertido. En el medio tienes el recurso y el gran problema de hacer, y al final tienes que tomar una salida, porque el cuadro pasa por tantas etapas que como no mantengas el favor de la primera, pintas muchos cuadros en el mismo cuadro, y al final no podrías hacer nunca una exposición y tener un fin. Sí. ¿Qué inventamos? ¿Qué tomamos de la realidad? O sea, ¿cómo la transformamos? Yo creo que inventar no se inventa tanto. Lo que hace uno es recrear un viejo contenido y le da una nueva forma, desde la visión personal de cada uno, desde la época actual, desde la cultura de la imagen nuestra, de cada época, de cada nuestra, puesto que seguimos pintando cosas, los grandes temas, el dolor, la tristeza, la alegría, la belleza, lo intrascendente, lo trágico, lo trascendente, la temática social, la temática poética, lo vivencial, la pintura, por el color por el color. Entonces lo que cambia es un poco nuevas tecnologías, nuevas maneras de forma y de expresión gráfica y técnica, es decir, dibujo y pintura, soportes, los nuevos materiales de las nuevas tecnologías creo que han ayudado a la expresión, y entonces la invención yo creo que es limitada, recreamos, aportamos. Y bueno, el movimiento no es tanto, porque una persona en la tragedia de la vida humana o de las personas, o la peripecia de la naturaleza o del mundo humano y animal, si está bien pintado con la visión actual, eso es intemporal y es permanente, y viene de otras épocas lo que admiramos, y el que lo haga bien ahora, desde nuestra época, esos mismos contenidos van a seguir siendo permanentes posteriormente. Entonces sí que se inventa. Yo creo que yo no invento nada, desde luego. Yo recreo lo más posible. ¿Y la intuición? La intuición sí creo que es importante, porque el saber vibrar delante de las cosas, el estar mirando con este ojo que tenemos aquí atrás, en el cerebro, no con estos dos, que aunque estos son herramientas, instrumentos, pero yo creo que se pinta y se siente con la cabeza, y las manos nos ayudan a manipular, a dibujar, a colorear, a reproducir, y hasta con manos prestadas se puede pintar. ¿Existe una idea inicial que llevamos a término, o por lo contrario nos sugiere cambiar de lo que en principio habíamos planeado? Hombre, puede uno mantenerse, si el cuadro es muy condicionado, tiene que mantener la idea, pero lo que ocurre es que en el proceso el cuadro también manda y te lleva a otros hallazgos,
a otros enriquecimientos y a veces a frustraciones, porque solo se logra un poco no se consigue, consigue el germen siempre, creativo, ¿verdad? ¿no? No siempre se consigue, ¿no? No, creo que si se consigue un 30 o 40% del rubor de lo que uno ambiciona, creo que ya es bastante. Porque normalmente es bastante frustrante el resultado con respecto a la ambición, porque a nadie uno le prohíbe soñar y uno no va a ser mostrén con la ambición en el sueño, en el planteamiento. Entonces el resultado, uno se tiene que conformar con lo que es capaz de expresar. Yo creo que el que cree que su ombligo es el más redondo, su cuadro es el mejor y el más logrado de lo que ambicionó, es una infantilada, me parece una poca madurez, porque es un poco colmo de la vanidad, ¿no? Porque en cada momento estás deseando más y estás deseando una nueva consumación y mejores logros, ¿no? Exactamente. ¿Dónde se siente más a gusto? ¿Cuando pinta, cuando graba, cuando dibuja? Va por etapas. Si tú tienes una etapa en la que estás dibujando, yo ahora estoy preparando una colección bastante grande de dibujos y recopilando otros y reciclándolos y haciendo unos nuevos, pues en ese momento hay una técnica que es, la estética está más o menos por debajo como denominador común para todo, los conceptos de valores artísticos que cada uno es capaz de infundirle, su carácter o su estilo y tal, y en ese momento pues te llena plenamente el dibujo y te envuelves en él, no como obligaciones, sino porque te interesa hacerlo. O sea, que también... Y otras veces es la pintura y otras veces es el grabado, y lo mismo que cuando otras veces es la escultura. Yo soy muy manitas en el sentido de que me gusta mucho el manosear las cosas, bueno, como creo que en todo el mundo, ¿no? Sí, Campo del arte, eso iba a ¿no? preguntarle yo por la escultura. Claro. Y entonces pues las raíces, las esculturas, el barro, la madera. Lo que pasa es que claro, la escultura y la madera, la talla, la forja, tienes que tener unos medios y unos condicionantes físicos, taller, materiales, que no puedes en mínimos tiempos intentar prolongar, continuar y empezar una obra, ¿no? En el aspecto plástico pictórico, bueno, de alguna forma, con mayor o menor servicio de estudio, taller, más o menos tiempo puedes enganchar sesiones diariamente de trabajo, ¿no? Para que el rendimiento al final de un tiempo pues se vea. Cómodo, pues estás en una y en otra, si te llena plenamente y haces un poco. Yo intento hacer un poco lo que realmente me gusta. Lo vas intentando a medias. Lo que no sé es si me gusta todo lo que hago, pero bueno, es otro. Ya es verdad. A ver, ha obtenido diferentes premios, porque eso nos lo hemos leído. Sí. ¿Se siente satisfecho por ello? O... Cuando te los dan, sí, porque vamos a ser falsos y ser... Ante un esfuerzo, ¿no? Después de un esfuerzo. No, y porque merecidos. En el fondo, si te los dan, te lo crees. Claro. Lo que pasa es que no hay que creérselo del todo, porque eso es fruto de un día, de un presente que enseguida pasa a ser pasado y nunca es futuro. Sí. Y de los premios no sirve para el futuro casi nada, nada más valen para escribirlos en el catálogo, para que la gente sepa que vienes de un sitio, que has pasado por y que intentas, bueno, pues seguir. Okay. Pero el premio que te han dado ya está muerto en sí mismo, ya está consumado. Te vale como apoyo, ¿no? También. Bien, quizá es una tarjeta de visitas, una tarjeta de identidad, pero que no supone más que el reconocimiento profesional de una época, pero que no te vale para la época posterior. Se supone que bueno, ahí está, ¿no? Para bien o para mal, pero es después lo que en cada caso te plantees como reto, como solución ante un problema o ante tu propio trabajo a nivel profesional. Porque si no estarías todo el día con las medallas puestas y con eso no se pinta. No, exactamente. Y también en San Bartolo y en Santa Marta están las vidrieras que son muy bonitas. Sí, yo hice cuando estaba en Bellas Artes unos talleres, aprendí algo de vidriera y medio hobby, probando un poco porque pruebas de todo, ¿no? Muy bonitas. Apuntas al teatro, te apuntas a todos los ambientes, ¿no? Entonces he hecho bastantes bocetos y cartones para vidrieras. Y en Astorga hay varias cosas, ¿no? Santa Marta... ¿El seminario también? Seminario luego fueron cuadros. Villafranca, Madrid. Sí, Madrid, hay también Majadahonda, también hay una iglesia completa, con bastante vidrios de cemento, estas son pintadas y esmaltadas. Bueno, pues hay un punto de arranque que es la creatividad, y a la vez la poder realizar, diseñar, proyectar, etcétera, un poco lo que luego tiene una salida, o bien para óleo, o bien para vitral, o bien para escultura. Tiene componentes de iniciación distintos porque la salida técnica también es distinta.
pero que te mueves con esas variables en ese momento plenamente a gusto en ellas. Sí. Yo quería hacer una pregunta así un poco quizá un poco rara, pero me gustaría saber qué definición darías, te trato de tú porque encantado, ya somos claro. un poco mayores los dos, y a la palabra arte, que la solemos decir con tanta facilidad, arte, ¿qué significado tiene? Las palabras que tienen tan grandes, estos sustantivos tan abiertos como arte, son tan libertad, grandes, tan pequeñas a la vez, democracia, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que la libertad está condicionada de acuerdo a los eslabones de la cadena que uno tiene, que es el conocimiento, de acuerdo a la capacidad, tu madurez, a tu cultura, a tu dominio del campo en que te mueves, eres más libre en ese aspecto, para moverte más cómodamente en ello. Entre más corto es tu intelecto, creo que eres menos libre, en todos los campos, hasta en el económico. Entonces, ¿qué significa la palabra arte? Hombre, nos entendemos cuando decimos eso, pero también se equivoca cuando decimos arte a todo, porque se le llama arte hasta chorizo. Se llama arte. Bueno, pues muy bien. Sí. En la pintura, yo creo que el arte de alguna forma reconocido está en los museos. Luego, pues, los demás intentas hacer cuadros, y dentro de ellos, del conjunto de una obra, en las épocas por las que vas pasando, quedan algunas cosas que son como resumen, más acertadas, más depuradas, más ricas, que resumen un poco toda una etapa, un tiempo. Que no quiere decir que a lo mejor, aunque no cambies y no tienes muchas etapas, no hagas buenas y resúmenes obras que tengan un cierto valor, porque hay veces que uno cambia tanto que nunca es él, ¿eh? Y hay quien tiene tanta prisa en ser genio y correr tanto que más pronto llega viejo, más pronto se agote, más pronto deja de alcanzar, ¿no? Exprimir el matiz de cada cosa en cada campo a gusto, como le conviene a uno en cada etapa, ¿no? Entonces la palabra arte, pues bueno, es un sentimiento, pero es que está el sentimiento de ese concepto arte en música, en pintura, en escultura, en literatura, en ver un paisaje, en hablar con los amigos, hay muchos conceptos como tal. Entonces, bueno, el campo de la pintura, pues bueno, pues hablamos de pintura, pero claro, hay tantos medios expresivos en pintura, en dibujo, que sabemos lo que queremos decir, nos entendemos cuando usamos esa palabra, pero que no puede encasillarse con un dogma de explicación riguroso. Exactamente. Bueno, para mí es un privilegio poder hablar con una persona tan, no sé, que me gustaría darle el valor que tiene. A lo mejor no soy capaz de ello, ¿no? Pero me gustaría, por lo menos pongo mi más intención en ello, y nos gustaría ahora que nos enseñara, vamos, estamos en el estudio, nos enseñara pues todos los trabajos, un poco de los trabajos que tiene, los trabajos que ha ido realizando, sobre todo los primeros que hizo, hasta los últimos, cómo han ido... Bueno, yo de los primeros... Están allá arriba, están escondidos allá arriba algunos, detrás de estas vistas que hay, detrás de estos cuadros que hay una etapa están. Es decir, que pasa por varias etapas, bueno, de preparación, de madurez y tal, ¿no? Entonces, bueno, tengo algunos que podemos ir viéndolos, si os parece, que resumen un poco los que ya tienen alguna, digamos, forma de lenguaje expresivo en el campo de la pintura, del arte, ¿no? Y alguno por aquí, podemos ir viéndolos, y si queréis podemos ir charlando para ver un poco, si no las etapas, sí los que tienen alguna cierta diferencia en el tiempo, desde el 60, por ejemplo, los del 50 y tantos, pues las primeras exposiciones de Madrid, pues yo creo que no conservo, están algunos en casa de los amigos o por ahí, pero aquí concretamente algo que hay arriba. Sí, algún grabado también, porque... Sí, sabemos también le conocemos un poquitín por grabador. Bien. Y entonces... Bien, pues vamos entonces a ello y vemos un poco, preparamos por tiempos algunos de estos cuadros para que los grabe. Muy bien, pues a continuación, a ver los cuadros desde el principio, ¿no? La pintura. Por ejemplo, estos son los primeros, estos de los primeros, ¿verdad? Sí, estos restos de cosas que te quedan como recuerdo aquí, que ya te da hasta un poco de pudor sacarlo, un poco de pudor enseñarlo, ¿no? Pero tiene el encanto y la sensibilidad de estar hecho de natural. Esto es del monte de Brimeda. Y es un cartón, como podéis ver, barato,
porque el dinero entonces era ajustado, con normal y corriente, preparado para pintar encima con óleo, pintado en natural. Es un camino convencional y unos montes de atrás del pueblo de aquí vecino, y está pintado primero debajo con pintura y alquil, pintura plástica, luego barnizado, y luego terminado con óleo encima. Y el proceso de todo esto, bueno, pues es como cuando pintas con lienzo, pero al estar pintado sobre cartón se está ennegreciendo, y es un poco, pues esto, las primeras cosas que pintas de natural, con mucho trabajo, con mucho oficio, con mucha técnica y demás, ¿no? Y de esa época, bueno, yo pinté muchísimos paisajes, no, lo dejamos ahí, pinté muchísimos paisajes, y hice, bueno, pues un montón, porque en la escuela yo lo que más había pintado, cuando antes de ingresar, y tuve la beca de Segovia de paisaje y demás, y bueno, pues estas pequeñas cosas quedaron aquí porque no eran para exponer, sino que se hacían como ensayos y como estudio previo, como para hacer mano, ¿no?, de otras cosas grandes, ¿no? Este es de una etapa también de rastrojos del verano, también de Brimeda. Está pintado casi directamente ahí, sobre el lienzo, con pintura hecha por mí, con aceite y aguarrás, casi pintando ahí directamente, mezclando ahí como si fuera eso paleta, ¿no? Y es un poco, pues, como podéis ver, pues un poco de deterioro ya lo que tiene, ¿no?, de craquelados y demás, ¿no? Esto es una etapa que yo pinté mucho, pues, cosas del verano, ¿no?, también un poco influenciado por lo que hablábamos antes de Ortega Muñoz, de la pintura recia, de carácter del campo, rastrojos, de laboreo y demás, ¿no? Sí. Está todo esto con pincel, ¿no? Sí, pincel, todo. Y está hecho fuera, o sea... Está hecho casi todo, casi, hombre, no al 100%, porque aquí hay cosas que están hechas aquí en el estudio, pero la mayor parte está pintado del natural, directamente. Además es que cuando uno es joven tiene que demostrar que es pintor y quiere que le vean, y hasta pinta mucho en la calle para eso, ¿no? Además estaba uno como orgulloso, ¿no? Alternando el trabajo de la calle, del modelo, del natural, de paisajes muy... Bueno, y hay otros mucho más figurativos, mucho más copia, servil del modelo, como ejercicio, como gimnasia, y también como afecto, como ilusión, pues hacían otras cosas dentro del estudio, ¿no? Cosas como muy complejas, ¿no?, que pretendía uno hacer aquí grandes composiciones, ¿no? Aquí hay una figura como una arcada gótica, una figura con un niño de espaldas, un poco influenciado por la pintura muralista mexicana, ¿no?, de pintura que casi con tanto contenido en tan poco espacio queda esto abigarrado de eso. Y esto está pintado con plástico, pero plástico, no el plástico comprado ahora actualmente, porque entonces no había, sino que lo hacíamos nosotros, la clase de procedimientos de la escuela de Bellas Artes, con pigmento convencional y colas, y hacíamos los colores, ¿no? Está hecho muy de planos. Aquí hay de todo, hay cosas de maternidad, hay un desnudo, una barca, y hay un personaje de espaldas medio maragato, medio pampero, que no sabes bien qué es. Pero lo que te interesaba, lo que hablábamos antes al principio, es que buscabas una paleta muy austera, muy áspera, muy pobre incluso, de color brillante, de ornamento, y te interesaba más el contenido que lo bonito. Sí, exactamente. Es bastante ácido y bastante duro de técnica, ¿no? Y halagador, claro, para tener esto en una sala de estar es una pintura desagradable incluso, ¿no? Pero ibas más al contenido que a lo estético visual de los ojos. O bien paisajes de este tipo, muy grandes, intervenía ya algún elemento más lírico de naturaleza. Esto es una perspectiva, un paisaje del monte de ahí de Villaobispo y Brimeda también, pintado casi al oscurecer. Yo lo llamo nocturno un poco, ¿no? En el que ya pues queda algún fogonazo de claridad, de rastrojos o de costras claras, pero es más bien un paisaje lleno de costras, de terrazos, de bancadas de edificio. Y bueno, esto también es plástico, hecho ahí directamente, mezclando con las colas y con el pigmento. Ahí tengo ahí muchos pigmentos de aquella época, o sea, polvo. Cuidado como tal. Pero pues eso también tiene que gustar, ¿no? Hacerlo, sí, ¿no? Es que eso admite mucho laboreo y además ofrece mucho aprendizaje técnico de cómo
hacer veladuras en seco, superponer muchos colores unos sobre otros, porque a una distancia intermedia, porque claro, lo que pasa es que claro, esto al final se transforma en un cuadro que pesa, porque se carga cantidades muy fuertes de color, que coge una superficie de tratamiento muy rugoso, ¿no? Que hay que ir preparándolo y metiéndole barnices que lo adhieran, porque si no pues se puede craquelar, y así es como aguanta, ¿no? Esto es un poco pues una síntesis de los años. Yo terminé en el 64, 65 Bellas Artes, y bueno, pues entre estos temas y pintura muchísima, porque en esa época te entra la euforia de pintar mucho, de tener mucho contenido, mucha cantidad de obras, aunque no tenga mucho contenido, para empezar a exponer, para cuanto antes decir, aquí estoy yo, aquí, y porque además hago ese deseo de muchas veces de estar más que de ser, ¿no? Porque a lo mejor no puede ser mucho, pero oye, porque estás en una etapa de aprendizaje. Pero ese esfuerzo de trabajo y vocación es imprescindible y es bueno, porque es una experimentación que desde esto hasta, aquí no lo veremos en la cámara, pero hasta aquel traje de torero que hay allí, con aquel botijo y con aquellas cosas que hay allá, pues que es puro ejercicio de pintura, que tiene un sabor más o menos melancólico, un tanto folclórico, aunque no sea agradable a los ojos visualmente. Lo podemos acercar para que lo vea la cámara. Sí. Pues es con lo que estás trabajando. Entonces trabajas en temas de tanta diversidad, que al final, bueno, pues toda esa gimnasia manual, de técnicas, de oficio, de hacer mucho, pues te va dando, bueno, pues un encuentro, una salida posible de lo que se supone que vas a hacer o vas a encontrar. El hacer mucho, a encontrarse uno en un sitio determinado. Me parece que Hartmann es el que dice, el que estudia tanto el análisis de la forma, que la originalidad no es buscada ni rebuscada, es solo presentida, que la encuentra la originalidad a uno y no uno la originalidad. O sea que el resultado personal, en el concepto de originalidad está lo personal, el encuentro de cómo hacer y demás, ¿no? Entonces, bueno, hombre, indudablemente entre la técnica por sí solo no vale, pero hay que trabajar, pero trabajando con la cabeza, como decíamos antes, con las manos o los pies, que es la que sirve de salida para hacerlo, pues depurando las cosas uno encuentra su manera de hacer, hasta encuentra algo que le gusta hacer y se desenvuelve en eso. Porque luego hay modas, que hay quien pinta a la moda y no pinta lo que le gusta, y otros que intentamos pintar. Al principio pintas a la moda y lo que te gusta, pero no sabes bien lo que haces. Pero bueno, después lo que pintas es lo que a ti te gusta y te importan menos las modas. O nada las modas. Exactamente. Y bueno, es uno mismo. pues si queréis luego vemos otra etapa. Vamos a seguir viendo más obras de pintura. Básicamente ahora la técnica es óleo. Paralelamente a este óleo yo seguí haciendo grabados, seguí haciendo acuarelas, sigues dibujando, en fin, todo, pero que, vamos, es un poco un resumen de ello, ¿no? Entonces aquí hay un poco ya cuadros que estás haciendo un poco un planteamiento más o menos personal. No es copiar el paisaje o interpretar ese paisaje tal como estás delante con una cierta interpretación. Ya buscas unos centros de interés, rompes las formas y las colocas como tú quieres, aunque el modelo, para mí, del natural sí me importa. Esto es la iglesia de Langostura vista por dentro y por fuera, en el mismo cuadro todo amontonado. Hay una cierta influencia de cosas surreales, o a mí me interesa mucho el surrealismo, una etapa fue el cubismo, después fue el surrealismo, el simbolismo, entonces ando un poco entre ese mundo. O sea, que no te gusta exclusivamente un ismo, una línea de cada época, como es lógico, nos interesan por afinidad unas cosas, y al final nos interesan muchas cosas, según en cada época una o muchas importantes. No se puede decir que es uno solo. Entonces, bueno, pues este es un poco también óleo, donde, bueno, el recuadro marca el centro de interés de lo que a mí me interesa, que son las espadañas, un poco los patios de la iglesia, vista desde arriba, desde el campanario, y vista desde fuera. Y aquí casi está un poco, porque si tapamos esto, aquí estamos viendo lo que es la iglesia vista desde fuera, y esto que tenemos ahí delante es visto desde ahí, porque esta espadaña, esta es la cara posterior de esta, que aquí está pintada de blanco, que está esmaltada. Cosas un tanto interpretadas, una idea de la danza o del movimiento, del vuelo del pájaro y de la bailarina, que al final luego el tema a mí no me importa tanto, aunque sí partes de algún tema, para empezar.
y lo incorporas con unas arquitecturas muy estables, muy estáticas, mejor dicho, contra lo más dinámico o lo equilibrio de la figura, ¿no? Y empleas aquí pinturas muy resecas con óleo muy aguado, ¿eh? Es decir, pinturas acrílicas con mezcla de óleo y aislantes, ¿no? Que se pueden llegar a mezclar, se le meten los ingredientes intermedios, ¿eh? Y esta época pues es del 70 y tantos, ¿eh? Unas cosas con otras, ¿no? O sátiras un poco de las cosas de una carretera, ¿no? Que sueñas en la carretera cuando vas y vienes por ella, ¿no? Allá hay unas torres de una catedral que podría ser Astorga, y pones cosas tan disparatadas como lo que puede ocurrir en una carretera, una figura publicitaria con una cabeza rota, no sé. Son a veces connotaciones un poco oníricas que no tienen una definición científica, pero sí un poco de inquietud, un poco lo que tiene el surrealismo, ¿no? Un poco de sorpresa, ¿no? Sí. O este es un poco en lo que me he movido más últimamente, ¿no? Los años 80, que es esas connotaciones de contrastes y contradicciones de lo de dentro y lo de fuera, lo de arriba y lo de abajo, lo vacío y lo lleno, personajes que tienen la actitud de una indumentaria y no hay nada dentro, ¿eh? Otras que pueden tener mucho dentro, hinchadas, como es un poco la espiga de ese supuesto trigo que parece que se refleja en el cuadro, ¿no? Entonces, bueno, ambiciosamente se llama Ceres, la diosa Ceres, la diosa de la agricultura, ¿no? Que la espiga está llena, ya está vacía, y la señora pues está por ahí un tanto circunspecta por el campo, como es lógico, ¿no? La técnica, bueno, pues es óleo, y aquí ya juegas con planos, con síntesis de un paisaje. Unos paisajes son muy naturalistas, fragmentos para conectar con lo que quieres decir, y otras cosas son plástica de color con una entonación que te vale para lo que a ti te interesa expresar, ¿no? Entonces, claro, un paisaje no habrá esos planos, pero a ti te valen como bancada o posible embocadura de una ventana, y con unas metáforas, unas cosas en distinta dimensión, en distintos tamaños, no con una perspectiva realista de las cosas. Bueno, pues pretendes realmente expresar un contenido. Vas un tanto a hacer tu cuadro para ti, con un contenido y unos elementos que siguen siendo aquellos del principio de la naturaleza, de rastrojos, trigo y tal, pero que están usados como metáforas para explicar un contenido. Se logre o no, pues eso. Entonces, bueno, pues vamos a seguir poniendo otras cosas, ¿eh? de otra etapa, hasta llegar un poco a lo más reciente. En este. Bien, este cuadro enlaza un poco con el que vimos antes de Ceres, de revalorizar con un centro de interés en una dimensión de luz y contraste contra otros elementos del contorno, donde se amalgamaban cosas de distinta dimensión y tamaño para crear, bueno, pues un contenido que te habías propuesto, ¿no? De contrastar el vestido vacío con las espigas llenas. Aquí este es un cuadro de cosas, la temática es de Rabanal del Camino, de una casa que está caída al lado de la iglesia, en una iglesia que está a la entrada, que es la de San José, sí, y cosas un poco disparatadas, que enfrente había una casa con una cabra asomada por una ventana, en que dimensionas en tamaño grande lo que se supone que antes era el albergue de peregrinos que estaba enfrente de ella, y el perro es un poco aburrido, callejero, tedioso, de la calle de verano, y bueno, pues hay connotaciones de restos de arquitectura popular. Entonces, bueno, pues aquí el cuadro lo que pretende no es hacer grandes, digamos, alcances de resultados, sino simplemente hacer un ejercicio pictórico. Hay una entonación de gama de grandes vacíos, aunque hay personajes, la idea es un poco que el cuadro quede muy sereno, muy tedioso, como yo lo vi cuando pasé por esta calle las primeras veces, de un cierto abandono, de un cierto aire de pasado, ¿eh? Exacto. Un poco, esa es la idea. El deterioro de corredores, portales, ¿eh? Y todo un poquito lo que tuvo como tal y que ahora, bueno, ahí está, pero que está realmente amenazando lo que es ruina casi permanente. El conjunto de acuarelas que hice de Malagatería y de la Cabrera es un testimonio a la ruina y a la pobreza, no pobreza económica, sino, digamos, rural, decadente, pues porque los pueblos están vacíos, realmente, o semi vacíos, ¿no? Aquí vamos a ver ahora otro, que es de la misma familia, de la misma época, ¿eh? Esto estamos hablando del 90, del 89-90, ¿eh? Que era la de Rabanal, esto es del Ganso,
Y entonces un poco son todos los símbolos que hay en él y próximos. La cruz que hay un poco antes del ganso, que ahora está rota, tirada en el suelo, un poquito del pueblo el camino de Santiago, ¿no? Sí, el camino de Santiago. El potro que se resiste a caer, pero las cosas que no se usan se caen y se abandonan, se rompen en la horquilla del carro. Y un poco la iglesia con la cruz de templaria que hay ahí, y un poco la idea indefinida, infinita, del camino abierto y que no se sabe bien dónde va. También un poco vacío. Están los elementos de las casas, con anécdotas arquitectónicas de chimeneas que tienen interés plástico, interés, bueno, antropológico y demás, y un poco, pues, tanto decadente, un tanto poético el sentimiento, sí, ¿no? Estaba pensando yo en eso, digo, dicen algo. Sí, es un poco lo que uno siente o lo que uno se imagina, sí, que a través de lo que el Camino de Santiago se supone que fue, queda, como es esa arquitectura de esa iglesia que es impresionante, ¿no? Y que plásticamente es una zona muy rica, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una solución pictórica que recuerda al cubismo, sí, que recuerda las formas, sí, y demás, bueno, pues claro, contraste, ¿no? Está dentro de las influencias lógicas y resuelve las cosas despacio, con colores, con una entonación, y crea unas muy figuradas, otras más, sí, interpretadas. Es como un contrastado de, claro, de ideas incluso. Incluso de ideas, sí, sí, revalorizar cosas en contraste unas con otras, porque yo luego lo que voy después últimamente es a revalorizar contraste de formas y contenidos dentro del propio cuadro, ¿no? Y hacer un símbolo de lectura con ellas. Yo esto lo llamo cacharro roto. Tiene que ser bonito recordar cuando se hacían también estos cuadros, ¿no? Porque sí, eran otros tiempos, pero tenía también su encanto, ¿no? Sí, 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 una gran ilusión sobre todo, porque estos cuadros parece que son pequeños así, pero cuando pones un pincel ahí a pintar un dedo, terminas hasta que cubres trozos y luego sí, recrearlos y darle unión, no, cuesta bastante, ¿no? Bueno, pues aquí hay unos símbolos de lo que también el campo fue, ¿no? Una figura en primer término muy monumental, de caída, agachada contra otra más exuberante allá, con resto medieval. Una herramienta con el símbolo de cacharro roto, que está claro lo que dice que fue y que ya no es, que no existe, y una mesa de cocina vulgar y corriente tradicional con bastante pobreza. Y bueno, y un paisaje, que el paisaje ahí está, pero esos dos personajes por ahí, literariamente yo procuro huir un poco, pero bueno, de alguna forma uno al explicar tiene que hacer algo de literatura. Sí. Técnicamente es óleo, históricamente construyes mucho por planos, ya no te interesa tanto el paisaje naturalista de términos de perspectiva de grandes profundidades y grandes escenarios, o usas la profundidad como te conviene, metes connotaciones de figuras, de vegetales o de hojas con el color que a ti te va bien, para contrastar con los verdes, haces una diseñación geometrizada, pues porque piensas que lo gótico o lo arquitectónicamente, como lo tiene esa zona, puede entrar, pero lo que buscas es un poco que el cacharro roto significa muchas cosas a nivel decadente, como es ese paisaje rural, ese vaciado del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues lo resuelves con valores plásticos, como eres capaz o en ese momento te interesa. El paso de ese va un poco a este, que es de los 90 y tantos ya, el 94, 95, no, sí, por ahí, sí, 93 o 92, sí. Bueno, a veces haces cuadros también un poco por sentimentalismo, ¿no? Entonces un señorín que yo hablaba mucho con él, que era aquí un vecino, que el señor Justo, y hice aquí una simbología de recuerdo de paisaje, muy poético de color, en tono de verdes, con una arquitectura también un tanto monacal y muy intimista. La actitud del personaje es también, y bueno, lo que haces es como un pequeño homenaje, ¿no? Un pequeño poética o afectivo, ¿no? Afectivo del tema, ¿no? Entonces cada vez el paisaje es menos naturalista y pasa a ser más simbólico, porque son tintas planas casi, con alguna degradación, con alguna representación vegetal naturalista, pero ya empleas planchas de color por color, para que cante el color por sí mismo, aunque yo lo intento domesticarlo, ¿no? No pongo como sale del tubo, haces tu paleta para medirlo, ¿no? Con una gama y con otra, ¿no? Y esto es un poco el paso a los 90 y tantos, que si queréis, antes de pasar a los últimos de óleo,
vemos algunas acuarelas que enlazan con esta época que hacía paralelamente a esto. Sí, que se hacía un tiempo, efectivamente. Sí, porque esta es un poco labor de estudio y las acuarelas estas son de la monografía de la ACP de Maragatería, que las hacía por el verano. Julio, agosto y septiembre, de excursión permanente, por primero una zona y luego la otra, ¿no? Recorriendo un poco el ambiente. Entonces ahora pues podemos verlas un poco para, bueno, quitar un poco la pesadez de los marcos y del óleo y de algo de acuarela que es también para surgir. Porque a la vez también cuando haces alguna cosa, alternas esto, las vidrieras, escultura o tal, también a veces haces paralelamente otras cosas. Sí, ¿verdad? A mí me gusta mucho hacer... Se escapa uno de aquí y se vuelve... A la vez de hacer un trabajo en un nivel de estudio o de un encargo, hacer otra cosa con un cierto alcance, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer toda una zona de una temática, ¿no? De 15 cuadros, no por serie como si fuera un TVO secuencial, pero sí temáticas y desarrollar esa temática. La monografía de la ACP de Materia, aparte de que tenía prisa porque algunas cosas pues caen, desaparecen y bueno, pues dibujando, fotografiando y pintando, bueno, pues era un pateo que fueron 3 veranos, pero bastante interesantes. Así que vamos a ver ahora acuarelas. Estas son las acuarelas que hablabas hace un poco, ¿no? De la misma época de los anteriores. Estas acuarelas, que me preguntas, hablábamos antes, paralelamente a los trabajos de estudio de esos centros de interés, de reafirmar con un recuadro dentro del cuadro más claro, manifestando el tema, yo estaba haciendo la monografía de la ACP de Maragatería. De cada pueblo hacía iglesia, ermitas, bebederos, etc. Hacía 1, 2 o 3 acuarelas. Este es de Corús, una ermita de la Cepeda muy bonita, y todos los aledaños que había próximos, pero que lo que más me interesaba, pues bueno, un poco el símbolo del pueblo en este caso. Si había potro lo metía, aunque no encajara aquí. Entonces yo revalorizo en el centro de interés el tema. Esto sí estaba en el encuadre como se ve aquí, en otros casos pues no me traía otro tema del pueblo al cuadro, aunque estuviera a la espalda, porque era un testimonio también de lo que en él había. Y, bueno, imaginaros pues 40 y tantas o 50 acuarelas de Cepeda, y de Maragatería ahí hice como el doble, unas cerca de 90 y muchas. Hice ya una exposición en Astorga, ya es conocida, y otras cosas que tengo de las iglesias. Esta es la iglesia de Foncebadón, toda caída, la calle de todo esto, centro de interés. Sí está como el encuadre aquí, la calle. Esta entrada que era el crucero, que no está aquí, claro, lógicamente está al principio, a la entrada del pueblo. Y un poco, bueno, pues dar testimonio de cómo estaba, que a mí me interesaba mucho, ¿no? Por lo que tiene de recuerdo y de símbolo del camino. Esto sería muy exhaustivo verlo, pero bueno, con esos 3 símbolos que es suficiente. Pueblos de abandono y símbolos de deterioro y de ruina total de lo que fue muy importante como es Prada de la Sierra. Pues bueno, pues aquí quedan los testimonios de lo que yo vi cuando estuve todo el verano por esta zona. Vamos, fueron 2 veranos realmente en Maragatería, ¿no? Todas las estructuras de construcción de los techos, de las chimeneas, de las piedras, del trabajo de los canteros que en ella había. Y bueno, pues imaginaros así hasta casi ciento y pico. Casi 100 y pico acuarelas, ¿no? Es una cosa que no pregunté al principio. ¿Cuántos cuadros habrás pintado? Pues no sé, muchísimos, porque al principio trabajas mucho y sin medida. Entonces sale mucha cantidad. Al final no trabajas tanto en cantidad, sino que elaboras series, pero bueno, entre unas cosas y otras, pues al año para pintar cerca de 200 cosas, sí, entre cuadros, acuarelas, encargos, etcétera, etcétera, sí salen, Luego, actualmente estoy un poco en esto, en hacer un poco connotaciones de paisaje, connotaciones de figuras, connotaciones de arquitectura, de simbología de las cosas, ¿no? Que recuerdo Alfaro, el periódico local de Astorga, y Astorga como tal, que es más rural, por lo menos con una gran influencia rural, con una vegetación próxima de paisaje, envuelto en verdes, una figura también urbana, de ciudad, restos arqueológicos y demás, ¿no? Pero que la estructura de composición del cuadro ya no es la naturalista, ya no es un tanto la simbolista, aunque bueno, el símbolo siempre va a permanecer. Imperan mucho los planos o los tonos como tal color, ¿no? Y un poco también la alegría del color por el color. Se ha abierto más la paleta, está más fuerte, y pues
como veis aquí, pues una alegría vamos, no una alegría, sino una viveza más fuerte de contraste con colores de algún primario violento, una alegoría de la cosecha, del vino, con un aguijón que es el jabalí, que se lo pasa muy bien en la viña, y una figura, pues también una actitud también un poco de cosecha rica y atractiva visualmente, ¿no? Sí. A la par que eso, pues unas connotaciones de páginas de prensa, como viñetas de agenda o recortes de prensa influenciada por la prensa, de los desastres sociales. Y lo que hablábamos antes de lo de dentro y lo de fuera, lo de arriba y lo de abajo, ese simbolismo del sentimiento que te hace vibrar y pintar, o unas veces por visión y otras veces por sentimiento. Yo digo que pinto lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que me gusta porque me halaga visualmente, me apetece esa puesta de sol o ese río, etcétera, o las personas, y lo que no me gusta, como es este símbolo que hay aquí de Chiapas de hace 3 o 4 años y que se ha vuelto a repetir por desgracia, sí. Este también, ¿no? Que hay un mundo arriba, no digo cielo ni tierra, sino digo una cierta libertad, una alegría de color, de pájaro, de limpieza, de libertad, contra otra realidad de agenda cotidiana que la tenemos aquí abajo. Sí. Y bueno, pues de esto hay también una serie de 32 páginas de agenda que están numeradas, parece página número 1, 3, 4, 3, así. Sí, sí, son estudios que te sirven como ejercicio pictórico y como plancha de deslizamiento pictórico y de sentimiento, ¿no? Lo que pasa es que hay que procurar no hacer literatura, porque el cuadro no es una obra literaria, pero bueno, que visualmente tenga interés y que a la vez sea un poco testimonio de tu época o de tu sentimiento actual en el que vives. A la vez de esto también haces aquello. No lo ve la cámara, pero estamos apuntando a un encargo de una maternidad que hay allí, que es una virgen. Debajo hay unos personajes con una actitud un tanto guerrera, si queréis verlo. Es decir, que a la vez alternas cosas muy personales. Como ya estamos en ello, vemos el trabajo que estás ahora. Sí, cosas muy personales, subjetivas, con otras cosas muy condicionadas. Que aquí debajo hay también una figura de un friso de guerreros actuales nada agradables contra una figura que aparece aquí, puesto que el encargo es así. Sí, sí, exactamente. Y esto es un poco el encargo condicionado. Este no es el condicionado. Como este dibujo de Santo Espíritu, que no es condicionado, no está encargado, lo he hecho yo porque me apetece, que es de una colección de dibujos que estoy preparando, ¿no? De Astorga, de León o de sentimientos, de cosas sociales que me interesan hacer. Esto es lo último, lo que estamos viendo. Entonces sale esto acondicionado y esto, que está surgiendo ahora. Bueno, y ya por final nos vas a enseñar el del biblionario. Sí. Y ya te vamos a dejar tranquilo porque ya te hemos molestado bastante. No, encantado. Este es un cuadro, bueno, hice 2 o 3 con este que hay aquí detrás de la boina, que cae allí, otro que ya no está, que ya alguien lo tiene ya, porque se lo llevaron, y este, que es un poco, que estuvo en la exposición, como recuerdo, de cuando se celebró el Bienal de Astorga, que es también un cuadro que ya, como veis, ya tiene un poco lo de presagio, lo de los últimos cuadros, los planos, las bandas, los rectángulos, la estructura geométrica en cierta medida, aunque hay una libertad de color y un poco más de contraste que los primeros, ¿no? Connotaciones simbólicas, pues estos romanos de columna, el símbolo del roble de Astorga, un paisaje con posibles restos geológicos de columnatas y una figura como personaje ahí simbólico un tanto... Sí. Bueno, pues Apolinio, con una silla muy rural, y un supuesto plano, doble imagen con una doble lectura de contenido histórico, poético, sentimental, símbolo de una Astorga que también tuvo su tradición, su época y sus orígenes muy ancestrales en esta época romana, ¿no? Efectivamente. Este es un poco, en síntesis, con todo el barullo que puede suponer el enseñar un poco las propias vergüenzas de cada uno. Sí, pues estamos muy agradecidos, nos ha gustado mucho haber venido y que nos hayan abierto la puerta así como lo habéis hecho, y para poder mostrarlo a todo el mundo, para que todo el mundo pueda verlo y valorar lo que tenemos en nuestra zona. Todo lo contrario, daros las gracias a Teleno, a vosotros, porque de alguna forma pues es la alegría del trabajo que uno hace que
que lo veáis, que lo miréis, lo grabéis y a lo mejor pues oye, que a alguien le guste un poco. Bueno, pues ya nos despedimos, dando las gracias a este señor, a este pintor, por habernos recibido, y muchas gracias y hasta la próxima.